que, perdón, vale. Un estudio que, bueno, ha ganado diversos premios en Eurotech, en el Colegio de Arquitectos, diferentes premios del caserío de Corbella, el proyecto de la Rabetsu, el proyecto el de Ayara también, pero nosotros le traemos al máster de vivienda pública para que nos hablen sobre algo que además yo creo que es un poco como parte del leitmotiv del estudio, ¿no? Esa cosa como de reorganizar espacios existentes, intentar darles una vuelta al calcetín y poder trabajar en espacios de rehabilitación, especialmente de proyectos de vivienda, con temas de participación ciudadana, acercándose mucho al tema de participación, para poder, bueno, pues, rehabilitar y dar una nueva vida hacia los proyectos que ellos van encontrando, ¿no? Trabajasteis además con Survisa, haciendo proyectos de técnicos en el cual nos dio un cierto conocimiento para poder entender cómo funcionaban y las posibilidades que eso tenía, y de ahí, pues, bueno, salieron algunas cosas que yo creo que son muy interesantes y que vamos a poder ver un par de proyectos, yo creo, que van a ser, ¿no?, de viviendas, en el que veremos un poco cómo darle la vuelta al calcetín cuando parece que esos proyectos de no se puede hacer casi nada, pues como si de vez en cuando se pueden hacer cosas, pues yo creo que sin hacer grandes dispendios y simplemente con la lógica, con lo que el sitio pide, con lo que la gente pide y lo que necesita, entenderles y buscar una solución que pueda responder de una forma además sin grandes dispendios y sin grandes costes, de una manera muy lógica a lo que se puede hacer. Bueno, pues sin más, Beñat, muchas gracias por venir y te dejo la palabra. Gracias a ti por la presentación. En principio, bueno, me iba a presentar yo también, pues vamos a preparar la presentación, sobre todo hasta ahora porque no éramos un estudio tampoco muy conocido. Y bueno, pues cuando nos llamaban para estas cosas siempre solíamos hacer una intro, ¿no?, de lo que en la que hablábamos un poco de lo que estabas comentando tú. Es básicamente cómo afrontamos nuestro trabajo y cómo afrontamos todos nuestros encargos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos puede hacer en cierta manera especiales, la actitud con la que abordamos el trabajo. Esto ha empezado a cambiar ahora un poco. Nosotros sí que sentimos que ha empezado a cambiar, porque en estos últimos años y sobre todo este año pues hemos tenido algunos proyectos ya que están siendo más reconocidos, pues como comentabas tú, los que han sido premiados por el Colegio de Arquitectos, sobre todo este año nos han premiado dos, que son dos proyectos de transformación también. Bueno, nosotros a todos estos proyectos de rehabilitación nos gusta llamarles proyectos de transformación. De hecho, creemos que se deberían empezar a cambiar un poco los términos, pero bueno, es algo que también igual más adelante en la charla pues tendré tiempo de desarrollar, ¿no? Pero bueno, son dos proyectos de transformación, eran la factoría de Ayaraldía 15 Factoria, que es un espacio cultural en una nave industrial rehabilitada, transformada, y luego sobre todo el Aterpe de la Rabetsu, que es un espacio público cubierto anexo al ayuntamiento. Bueno, ¿Dispara al propio trabajo? Ya. Este es el que os estaba comentando de la factoría, y luego el Aterpe de la Rabetsu, que sí que ha tenido como más repercusión, pues porque ha sido finalista de los premios del Consejo Superior de Arquitectos, ha sido premio, bueno, es premio Eurotech, también es finalista de la Bienal Iberoamericana también de Arquitectura y Urbanismo, y bueno, al final sí que es verdad que está teniendo como bastante, dentro de lo pequeñito que es, y que es un proyecto bastante modesto, pues está teniendo como bastante repercusión. Y bueno, para esta charla, como comentabas,
pues lo que no vamos a hablar de estos proyectos de transformación, aunque sí que los vemos bastante bueno, unidos, ¿no? en la lógica de cómo acometemos estas intervenciones. Pero hemos elegido 2 proyectos de transformación que están, por un lado, más alejados en el tiempo también para nosotros, pero luego relacionados evidentemente con el motivo por el que estamos aquí, que es el máster de vivienda pública. Son dos rehabilitaciones eficientes de 2 edificios de vivienda en Bilbao. Uno es el primero también, ese que nos dio un poco de visibilidad, que fue el de Dique Dosa, que fue también finalista de los COAM y en el 2019. Y bueno, es un edificio que tiene mucha visibilidad en la ciudad. Yo creo que por eso, pues al final sí que es verdad que, bueno, es uno de los motivos porque el edificio es así o la intervención la hicimos así, ¿no? El hecho de la visibilidad que tiene en la ciudad. Seguimos pensando lo que os decía al principio, que merece la pena abrir las charlas estas un poco hablando de la actitud o de cómo trabajamos en el estudio y cómo nos enfrentamos a cada encargo. Pues porque creo que es lo que nos ha traído aquí realmente. O sea, somos un estudio bastante pequeño, con una obra de escala muy pequeña, muy pequeña, y que nació en una época muy dura para la práctica de la arquitectura. Nosotros veníamos, como comentaban en la introducción, pues veníamos de haber trabajado en otros estudios de arquitectura, de haber hecho bastante vivienda colectiva, mucha vivienda colectiva, tanto pública como privada, y bueno, era una vivienda colectiva, no estando mal, era una vivienda colectiva muy estándar y proyectada y ejecutada en base a las leyes de mercado, básicamente. Y bueno, un poco volviendo al tema ese de cómo abordamos los encargos y así, pues nosotros solemos decir que siempre, o sea, igual eso por la época en la que surgimos y así, pues siempre nos hemos enfrentado a todos los encargos, o sea, bien sea una pequeña reforma, una unifamiliar, una rehabilitación, incluso estudio urbanístico o incluso un refuerzo estructural, siempre nos enfrentamos intentando valorar qué posibilidades teníamos, ¿no? de generar una mejora en lo ya construido y en su entorno, ¿no? O sea, siempre tratamos, pues eso, que no eludir nuestra responsabilidad como arquitectos, ¿no? Independientemente de las limitaciones que tuviese o que se nos impusiesen, pues eso, que muchas veces además son ajenas a la buena práctica arquitectónica, o sea, limitaciones tanto económicas, normativas, intelectuales, y, bueno, o limitaciones basadas en planteamientos acomodaticios. Creemos que si algo merece la pena transmitir de todo lo que hemos hecho, es un poco eso, o sea, esa actitud, ¿no? Y la obstinación y el pensar que tenemos esa responsabilidad y que tenemos que recoger el guante. Y bueno, supongo que ese es el motivo por el que estamos aquí al final. Bueno, volviendo a lo que nos ha traído aquí, ¿no? Pues vamos a presentaros un par de edificios de vivienda colectiva, o sea, los 2 situados en Bilbao, ¿no? Y que son 2 tentativas de desarrollar esto que os he explicado, pues hasta el punto que la coyuntura específica de cada actuación nos ha permitido, ¿no? Decía el poeta Paul Eluard, antes hemos puesto una cita de él, que existen dos poetas, hay 2 tipos de poetas, unos que están esperanzados ante el mundo y hay otros poetas que están desesperados por él, y que es su esperanza o su desesperación la que mueve su imaginación. Eluard era un poeta. Nosotros creemos en los arquitectos esperanzados, ¿no? Los arquitectos que independientemente del limitado alcance de la tarea encomendado, del limitado presupuesto y de las dificultades coyunturales, pues intentan posibilitar una transformación positiva de las situaciones construidas y eso, que siempre buscan sacar de cualquier resquicio, o sea, aprovechar cualquier resquicio para favorecer esa posibilidad transformadora, ¿no? Como un poco el ejemplo de nuestro siempre ha sido, o el ejemplo de esa actitud, paradigma de la actitud que os comentaba,
son la Catón y Basal, que nos parecen el mejor ejemplo de arquitectos esperanzados. Últimamente parece que se les va dando la razón, ¿no? Y a mí, o a veces hemos comentado en el estudio, ¿no?, que nos resulta curioso como mucha gente de repente les ha descubierto. Ahora, ¿no?, cuando llevan haciendo esto muchísimo tiempo, pero bueno, supongo que los premios también pues, sirven para eso, ¿no? Y todo el reconocimiento que se les está dando últimamente, lo que nos gustaría es que sirviese para que ese tipo de intervenciones pues, no fuesen la norma y no la singularidad que se premia. Nosotros también nos consideramos arquitectos esperanzados, aunque muchas veces nos cuesta mucho serlo. Ahora estamos en una fase también que está costando otra vez un poco serlo, porque la coyuntura económica también es muy difícil y en las obras en las que tenemos en marcha sí estamos teniendo bastantes problemas, pero bueno, siempre seguimos intentando, en caso de esos problemas, ¿no?, generar conseguir un rendimiento positivo. Bueno, vamos igual a pasar a los dos proyectos que os vamos a presentar en la charla. El primero de ellos, que sería el proyecto de Dique 2A. Y bueno, decir eso, que son dos, Dique 2A y Cuesta Olaveaga, que es el otro edificio. Y bueno. A ver, empiezo. El edificio de Dique 2A era un nosotros, bueno, voy a empezar igual hablando un poco de cómo llegamos a la rehabilitación o a plantearla en esta intervención en el edificio. Nosotros habíamos estado trabajando para Survisa, haciendo unos estudios de rehabilitación, estudios para la incubación de áreas de rehabilitación preferente para la Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao. Bueno, obviamente también siendo un estudio que estamos en San Francisco y así, teníamos bastante experiencia también en intervenciones en edificaciones existentes con estructura de madera y así en Bilbao la Vieja. Estamos bastante familiarizados con ese tipo de trabajo. Pero bueno, el trabajo para Survisa consistía en elaborar varios estudios para ver la posibilidad de incubar áreas de rehabilitación preferente, un poco al estilo de las que existían en ese momento en Bilbao, en la parte, o sea, en el casco viejo y en Bilbao la Vieja, y estudiamos alrededor de 350 edificios y el ámbito urbano en el que se situaban, ¿no? Analizábamos su estado, estimábamos el coste de su rehabilitación y, bueno, justificábamos que podrían entrar entrar a formar parte de esas áreas de rehabilitación preferente. En principio, pues el estudio se enfocaba mucho a mejorar también su comportamiento energético y su accesibilidad. Los primeros 35 edificios se situaban en Olaveaga, que sí que ya desde el principio pues, se planteaba que pudiese pasar a funcionar como un área de rehabilitación preferente. Las otras pues, no estaba tan claro. Y bueno, pues así empezamos a trabajar en el edificio de Dique 2A. Por un lado fue un edificio que estudiamos para hacer dentro de esos estudios, y luego pues así tomamos contacto con la comunidad y bueno, nos llamaron principalmente por una patología, luego empezaron a valorar las posibilidades de rehabilitación y al final pues bueno, nosotros mismos fuimos llevándoles por este camino, ¿no? Bueno, el edificio se sitúa en la ribera de la ría, o sea, en una zona como en un promontorio. Era un caserío que era en origen un caserío al que luego se le añadieron, se le añadieron 3 plantas superiores. O sea, un edificio de factura bastante pobre, en el que, bueno, se situaban, esta es una foto del estado inicial del edificio. Esta es la situación en Bilbao, que se ve un poco, no sé si llegáis a percibir el salto de cota que existe entre lo que es la calle y la situación del edificio. Y bueno, eran viviendas, este es el estado previo a la intervención, siguen siendo viviendas de muy reducidas dimensiones, que se articulaban en torno a una escalera compensada que es muy pequeña realmente, ¿no? Tenían una especie de patio en la fachada principal, de patio abierto, y bueno, esto pues
unido a la edad avanzada de los residentes, pues hacía como muy necesario pues, solventar sobre todo el tema de la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, luego aparte las viviendas no tenían calefacción, no ningún sistema de calefacción y se encontraban también en bastante mal estado. Entonces nosotros planteamos un poco la posibilidad a los vecinos de solicitar ayudas para la rehabilitación. Un poco aprovechando sabíamos que Survisa había entrado, entonces también era una oportunidad para conseguir, por un lado, las ayudas de Survisa y luego, justo fue el año esto es 2013, creo recordar, y es el año en el que se ponen en marcha los planes Renove del Gobierno vasco, que también se planteaban como una especie de concurso, ¿no? En el que se presentaban propuestas de rehabilitación, ¿no? Y el que sacaba una puntuación mayor pues conseguía las ayudas. Y bueno, se presentó a las diversas administraciones y se consiguieron las ayudas y bueno, con eso se comenzó la intervención, ¿no? Desde el primer momento tuvimos muy claro que viendo cómo era a pesar del limitado presupuesto, porque bueno, era 2013, estábamos en lo peor de la crisis, diría yo, y bueno, y las ayudas eran muy elevadas, pero bueno, el presupuesto para la intervención pues no era tanto. O sea, las ayudas iban en función de presupuesto. De hecho, había algunas cosas en la intervención que ya se quedaron fuera que a nosotros nos hubiese gustado también arreglar, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que hay que darse cuenta también de lo limitado que era el margen de maniobra que teníamos, o sea, realmente. Pero bueno, sí que tuvimos muy claro que si no podíamos plantear una intervención en un edificio así, en el que teníamos que sacar todo el cuerpo de escaleras que resolviese la accesibilidad y demás, lo teníamos que sacar al exterior, pues no lo podíamos plantear como un elemento que fuese, pues eso, como un añadido pobre y inconexo con el resto de la edificación. Sobre todo porque teníamos que hacerlo en la fachada norte, que es la que daba a la ría. Entonces, bueno, lo que sí que empezamos a plantear y a tantear un poco la posibilidad ¿no? de generar, aparte del cuerpo que solventaba la accesibilidad, pues, o sea, aparte de simplemente lo que es el núcleo de comunicaciones, pues plantear una nueva fachada a la ría, ¿no? Un cuerpo entero que hiciese y que dotase de una nueva fachada, ¿no? a la edificación, dada su visibilidad. Y bueno, para ello empezamos a plantear la posibilidad de generar estas terrazas, ¿no? Vimos la oportunidad de plantearlo también pues por cómo era la ubicación del edificio, porque tenía un espacio privado en la parte delantera, o sea, no era espacio público, con lo que veíamos factible plantearla en el ayuntamiento, pues que nos justificara un poco la posibilidad de estas terrazas, ¿no? De hecho, yo antes de venir a la charla estaba repasando un poco algún documento de los antecedentes de esta obra y así para situarla en el tiempo, porque ya os digo que ya nos queda un poco atrás y sí que estaba leyendo las justificaciones, ¿no? Otra vez que utilizamos y había muchas justificaciones que eran eso, de carácter también, ¿no? Estético, incluso en una justificación urbanística, que no suele ser lo más habitual, pero sí que siempre intentamos darle la vuelta en ese sentido a la tortilla o buscar el resquicio, ¿no? Que nos permita pues transitar esos caminos que en principio uno podría decir, pues no me van a dejar hacerlo, o sea, no lo puedo hacer. También es verdad que, pues lo que os decía, en este caso estaba el hecho de que Survisa pues, había entrado y bueno, teníamos una comunicación como bastante directa con ellos y sabíamos que nos podían ayudar. Y en este caso sí que lo hicieron, ¿no? Porque bueno, siendo nosotros justificamos en esa especie de anteproyecto, justificamos ya la intervención, ya la presentamos un poco con la forma que tiene ahora mismo y luego ellos nos ayudaron porque se decidió hacer una modificación de las normas, o sea, del Plan General de Ordenación Urbana para poder hacer la intervención. O sea, en ese sentido, eso sí fue como una gran ayuda. Sí que es verdad que nosotros justificábamos que las terrazas no computaban, que es verdad, que no aumentaba el aprovechamiento y bueno.
volviendo un poco a lo que es la intervención, pues eso, se plantea un cuerpo nuevo en lo que es la fachada principal, en la fachada norte, y sobre todo lo que era muy importante es que este cuerpo resolviese la accesibilidad con un único elevador. O sea, como os he enseñado antes, y se ve luego, veréis en las secciones del edificio, pues eso, el edificio se situaba, como quien dice, en una planta, o sea, una planta por encima de la cota accesible de calle, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos es plantear como una especie de semisótano por el que se accedía. O sea, esto tenía luego, tuvo su dificultad constructiva porque lo hacíamos pegado a un edificio existente, como os he dicho, era un caserío en origen, apenas tenía cimentación. De hecho, lo que nos encontramos era mucho peor que lo que suponíamos cuando empezamos la obra. O sea, apenas tenía cimentación. O sea, bueno, era pues eso, un edificio de una factura como bastante pobre. Pero bueno, bueno, lo hicimos y ha salido bien, al parecer. Pero eso. Bueno, la estructura es una estructura de perfiles de acero laminado. O sea, aquí tenéis un poco lo que es esto, que además planteamos un poco, siendo el edificio, bueno, sí que sabíamos que el edificio que nos íbamos a encontrar pues era un edificio de factura muy pobre. Entonces lo que intentamos es que incluso la propia estructura que planteábamos allí sirviese un poco como arriostramiento del edificio existente, teniendo en cuenta además que lo teníamos que abrir bastante y tocar bastante. Y bueno, y sí que planteábamos también pues, que fuese una estructura que no aportase nuevas cargas, que nuestra intervención no aportase nuevas cargas a la estructura existente, sino que todo lo que hiciésemos se apoyase un poco en esta nueva estructura de acero, ¿no? Tanto las terrazas, pero bueno, incluso los elementos más de instalaciones o servidores, porque sí que es verdad que estas intervenciones, para puntuar lo máximo posible, nosotros, bueno, para puntuar lo máximo posible y para readecuar un poco también el edificio lo máximo posible a un estándar actual, pues siempre las hemos intentado hacer interviniendo bueno, pues quiero decir, pues con energía, planteando la posibilidad de energías renovables y demás. Entonces aquí también planteamos placas solares y demás, sistemas de acumulación de agua caliente sanitaria, pues, solar, y al final todo eso lo planteábamos un poco en nuestro propio cuerpo, ¿no? Por eso se ven algunos elementos pues, como este cuerpecito de aquí, así, porque al final suelen ser como unas intervenciones muy de cirugía. ¿Dónde voy a meter los acumuladores si no los puedo meter en el bajo cubierta? Porque no nos hubiese aguantado en bajo cubierta, que no era ni transitable ni nada. Y la misma cubierta, que a nosotros nos hubiese gustado rehabilitarla, pues me acuerdo que la propiedad tenía la percepción de que así la arreglamos hace poco, la habían retejado hacía 10 años o 12 y bueno, estaba absolutamente de hecho la podéis ver hoy cómo está, porque está igual, está absolutamente alabeada y así. Si hubiésemos tenido más dinero, hubiésemos intervenido en ella, pero bueno, hicimos un poco lo que hasta donde llegamos, ¿no? Pero sí que teníamos ese tipo de, bueno, y en estas intervenciones siempre tienes ese tipo de limitaciones, ¿no? Muy claras, que te llevan un poco a plantearte soluciones como muy imaginativas para intentar llevarlas a cabo. Bueno, un poco, al final, por explicar, el proyecto es muy sencillo, o sea, que realmente se explica solo. O sea, es el nuevo cuerpo ese. Luego sí que hay una, es la intervención más notoria, ¿no? Se plantean unas terrazas. Claro, en estas intervenciones también es muy importante que la intervención sea democrática. O sea, quiero decir, si vas a intervenir porque es un edificio, claro, esto, vosotros estáis en un máster de vivienda pública, esto no es vivienda pública, está rehabilitada con dinero, en parte con dinero público. Son propietarios, estaban viviendo en el edificio, pretendían seguir viviendo durante la intervención, y luego estas intervenciones pues siempre generan como unos debates muy acalorados sobre quién se beneficia más y quién se beneficia menos de la intervención. Entonces hay una parte en la que tienes que estar lidiando con que todos se sientan por lo menos beneficiarios de la misma, y principalmente, y también intentar que en la misma medida. Entonces, por ejemplo, el tema de las terrazas, bueno, aquí como había 2 viviendas por planta y podíamos dar una terraza, como quien dice, a cada vivienda, ¿no? Las
viviendas además son de unas dimensiones tan escasas, de 45 metros cuadrados, que las terrazas que pudimos darles, pues en realidad sí que transforman bastante la vivienda, porque generan un espacio que, a pesar de estar en una orientación que no es la idónea, pues da mucho desahogo a las viviendas, ¿no? Las terrazas al final pues, son unas terrazas de alrededor de 10 metros cuadrados o 12, no recuerdo bien, y bueno, dan como bastante juego en las viviendas. Pero lo que os quería decir era eso, ¿no? Pues que la intervención fue democrática en ese sentido, que es muy importante para que los vecinos te aprueben la intervención. De hecho, aquí los que no se sentían tan favorecidos eran los de planta baja, aunque se les intentó convencer pues diciendo que realmente al bajar el portal una planta por debajo de la existente, pues ellos ya se convertían casi en una planta primera, ¿no? Pero bueno, como seguíamos manteniendo las escaleras exteriores, las teníamos que mantener, y un acceso a portal desde la planta baja antigua, pues ellos pensaban que su terraza pues no era tan privada como la del resto. También esto viene un poco a cuento de que en lo que es el diseño de toda la fachada, pues tiene mucha importancia la posición de los huecos de la fachada, problemas bueno, siempre surgen muchas dudas entre los vecinos sobre intrusismos y en la necesidad de un poco alejar las terrazas o separar las terrazas del núcleo de comunicaciones. Todos estos debates, ¿no? Para los vecinos era muy importante, para los propietarios, mantener las vistas de la intervención, o sea, que el cuerpo intentase tapar lo menos posible o obstruyese lo menos posible las vistas. Y bueno, hay un esfuerzo ahí en toda la intervención para resolver eso. Luego hay un esfuerzo para intentar hacer una composición arquitectónicamente decente con los pocos medios que tenemos. Y de ahí vienen un poco, ¿no?, las lamas que se justificaron en este caso, todo este sistema de lamas correderas que se justificaron también pues un poco como protección de vistas y así, aunque en la modificación que se planteó del plan general dejaron muy claro desde el ayuntamiento que las terrazas no podían funcionar como tendederos a pesar de la protección de vistas. No sé si luego los vecinos alguna vez he visto que tienden allí y así, pero decía esto de la composición de fachada, pues porque bueno, esto sí que hicimos un esfuerzo, pues eso, para intentar componer con los pocos medios de los que disponíamos. Y bueno, hay un esfuerzo también en lo que es, bueno, luego el mayor esfuerzo está hecho en el cuerpo principal, pero luego se interviene en toda la envolvente del edificio. En toda la envolvente del edificio diría, bueno, prácticamente en toda. La cubierta, como he dicho, no la rehabilitamos, pero sí que intervenimos en el bajo cubierta aislándolo, el bajo cubierta existente, y luego toda la envolvente de fachadas y así, pues bueno, se planteó un diseño también que, ¿no?, pues que por lo menos, bueno, no sé, que a nuestro entender retrotraía un poco, ¿no?, al pasado industrial de la ría y así, y se planteaba una fachada económica con un pequeño esfuerzo de composición también, ¿no? Bueno, es un poco lo que esto nos preguntaba Blanca y yo, a ver por qué no en las medianeras no habíamos hecho, pues abrir algunos huecos y así. ¿Por qué no teníamos dinero? O sea, la intervención al final es una intervención muy, muy modesta. Y es verdad que fue lo que es la obra fue, bueno, no nos gusta mucho hablar de las cosas malas que haya podido ser, fue una obra muy dura, con la contrata y así, y por motivos económicos. Es verdad que la contrata la llevó a cabo hasta el final y, bueno, eso también hay que, o sea, con la perspectiva que te da el tiempo, pues bueno, creo que también en ese sentido fue una buena contrata. Pero bueno, hay un esfuerzo hecho que suele ser muy costoso en este tipo de intervenciones, que es bueno, es un edificio, o por lo menos la intervención esta del cuerpo pues es como bastante regular, está modulado en base a una retícula fija, y bueno, suele ser muy difícil, ¿no?, hacer algo así y que cuadre con la realidad del edificio existente, o sea, porque luego pues las mismas fachadas, lo que os decía antes de las ventanas, pues no están alineadas en todo el alzado, entonces tienes que andar como
buscando muchas pruebas o haciendo muchas pruebas para poder resolver, ¿no?, todas las situaciones que se te dan. Esto tanto en este edificio como en el que presentaremos después de Cuesta Olaveaga es así, pero en Dique, por ejemplo, era como mucho más notorio que ese cuerpo principal pues tenía que funcionar con cierta, pues tenía que tener una composición regular, bien reglada y demás. Eso nos llevó pues a cosas curiosas. Luego os enseñaré alguna foto de obra, pues a tener que apear incluso el muro medianero en planta baja, y son situaciones que te generan mucha tensión en obra también, pues porque las contratas, y sobre todo en este tipo de obra, ¿no?, pues no están acostumbradas. Bueno, de hecho, a nosotros nos ha pasado mucho en rehabilitación, pues eso, que igual entraron unas contratas con un perfil muy específico y claro, esto, lo que hacemos nosotros, pues tiene muchas veces mucha parte también de obra nueva, en el que con una exigencia de detalle también, a pesar de los presupuestos que manejamos, que son bastante escasos, pues sí que prestamos una atención al detalle muy grande y bueno, eso suele generar fricciones. En este caso, pues ya digo que hay algunas cosas, ¿no?, pues que... Pero bueno, nosotros sí que solemos intentar llevarlas a cabo hasta el final, ¿no? En ese sentido, arriesgarnos un poco, ¿no? Como os decía, pues aquí tuvimos que apear un muro en planta baja para que el pilar pasase justo por el centro, tuvimos que reforzarlo después, pues porque si hubiésemos movido ese pilar, toda la composición de fachada se nos hubiese ido al garete, ¿no? Y sí que hay un esfuerzo con los pocos medios que teníamos, pues para intentar que todo quedase lo más cuadrado posible. Lo demás, pues ya veis un poco lo que es, o sea, las terrazas, bueno, sí hay el cuerpo este principal se corona con una cubierta que es el que le da unidad a todo el conjunto, ¿no?, lo que es tanto al núcleo de comunicaciones exteriores, ¿no?, que se resuelve con unas escaleras de 3 tramos alrededor del ascensor, que en las plantas inferiores está acristalado, pero en realidad funciona como una escalera exterior. No sé, luego si da un poco tiempo, pues se puede hablar un poco de los condicionantes, de todos los condicionantes que te generan, ¿no?, la adaptación normativa de este tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí incendios, pues fue bastante, pues condiciona mucho, y en realidad luego en la intervención que os voy a enseñar después, la protección de incendios condiciona absolutamente la intervención, ¿no? Incluso cosas que había aquí en Dique, planteamos una solución que luego en Cuesta Olaveaga la tuvimos que corregir por motivos económicos, pero bueno, luego si me da tiempo entraré un poco a eso. La escalera sí que tenía que funcionar como escalera exterior, que eso permitía que no fuese una escalera protegida a incendios, por lo menos en su totalidad, ¿no? Las terrazas tampoco tienen que estar protegidas a incendios, y bueno, en su totalidad. Y entonces, bueno, los cierres de las plantas inferiores, un poco en portales que habéis visto anteriormente, no sé si tendré una foto. Bueno, aquí se aprecia, ¿no?, los cierres estos de aquí, más que nada por antiintrusismo y así, lo que se planteaba un poco, los vecinos pues querían que la gente no pudiese acceder, y luego ya a partir de ahí pues la escalera es exterior. Esto suele generar como situaciones bastante curiosas a las que nosotros pues nos hemos enfrentado un poco con naturalidad, ¿no? Intentar explicarles a los vecinos lo que les estamos haciendo, porque realmente en esa escalera entra agua y es muy difícil conseguir, bueno, que funcione todo correctamente, o a veces que asuman lo que se está haciendo, ¿no? Sí que se planteó, que es por el motivo que estaba hablando un poco de esto, una cubierta que unificase todo el conjunto, ¿no?, y que sirviese para darle unidad al conjunto, ¿no? La cubierta viene de algunos experimentos volumétricos que estábamos haciendo en el estudio para esa época, incluso para unifamiliares y así, que suele pasarnos bastante en el estudio, que se van permeando unos con otros, y al final era una cubierta curiosa, ¿no? Nos parecía que también para un elemento así que era adosado al edificio existente, ¿no?, pues dialogaba tanto con el existente como con las arquitecturas circundantes, ¿no? Es una cubierta que tiene 2 aguas en el frente hacia la ría. En realidad es una cubierta a 3 aguas que tiene una cubierta a 2 aguas en el frente hacia la ría, y luego genera 2 cubiertas a 2 aguas en los laterales, lo habéis visto en las fotos y así, ¿no?, con las 3 aguas. Bueno, no sé.
Y luego, pues eso, tiene una pendiente, o sea, hacia el lado sur es donde se colocan las placas de protección, o sea, las placas solares y demás. En ese sentido, bueno, hubo que desmochar la cubierta existente y así, bueno, sin más, las cosas habituales en este tipo de obras. Es un proyecto, normalmente, aquí he traído algunas plantas ya pero normalmente siempre lo hemos presentado en sección. O sea, de hecho, yo creo que en la web y así siempre lo hemos tenido en sección, o cuando ha sido publicado también hemos mandado siempre las secciones que nos parece que explican mucho más, aparte de las axonometrías que habéis visto y así, pues lo que es la intervención, ¿no? En las viviendas la intervención fue mínima, porque sí que planteamos sistemas de calefacción para todas las viviendas y demás, pero no nada más. Bueno, y luego nada más porque son viviendas habitadas. O sea, realmente tampoco hubiese presupuesto, o las familias tuviesen presupuesto para plantear un proyecto para todas ellas. O sea, no era el objeto de la intervención, ¿no? Entonces, por eso solemos decir que son tentativas de transformación, como de una escala muy, sobre todo antes, no pretendemos compararnos con la Catón y Basal, pero bueno, o si nos comparásemos en algo, pues sería en la actitud, o sea, porque evidentemente los ejemplos de ellos pues son transformaciones mucho más, bueno, pues eso, de un alcance muchísimo mayor, pero bueno. Y bueno, aquí podéis ver un poco es el cuerpo el cuerpo del núcleo de comunicaciones. Aquí está cortado justo precisamente por las escaleras de ascensor, y luego las pasarelas que se introducen en el interior de la edificación. O las cosas curiosas pues eso, el bajar el semisótano que se genera para el acceso, ¿no? Que está prácticamente pegado al edificio existente, y luego el hecho de tener que cimentar pues, en todas estas estructuras dentro bueno, pues tiene sus dificultades en ejecución, sobre todo. Y bueno, esto es una sección por las terrazas. Aquí hay un poco los ejemplos que ilustran las dificultades, ¿no? Algunas fotos de obra. Esto es lo que os decía antes, de cómo está metido, veis el pilar, metido justo en el muro, ¿no? Pero hubo que reforzarlo. Ahí está el muro apeado para que no se cayese. También lo desmontamos por arriba para que la terraza pudiese pasar por encima. Y bueno, sin más, unas fotos de obra. Luego esta foto la podemos tener porque es un detalle que nos costó mucho hacer. O sea, y en realidad, pues eso, ilustra un poco, es una de las esquinas del edificio, ¿no? El edificio tiene como una fachada ventilada de mini onda en los laterales, pero luego tanto la sur como la norte tiene un SATE. Y bueno, nosotros queríamos que ese encuentro fuese pues, prácticamente en esquina. Entonces, bueno, no voy a entrar tampoco al detalle de cómo está ejecutado y así, pero al final lo que quiero lo ponemos nosotros un poco, pues esta foto la sacamos por lo que nos había costado conseguir esta esquina en la obra, ¿no? Porque bueno, es bastante complicado. Y bueno, esto sería un poco más o menos todo lo de dique. ¿Qué se pasa eso? Es verdad que eso, que la intervención pues, nos dio cierto reconocimiento así, pero bueno, y fue una intervención que tuvo como mucha, esta sí que fue una intervención que bueno, nos sentimos como bastante ayudados o arropados dentro de que fue complicado hacerla, pero bueno, luego las conclusiones que se sacan tampoco son tan halagüeñas. O sea, igual es un poco pasando a hablar de la segunda parte, ¿no? Del edificio de Cuesta Olabeaga, que es un edificio que está pues, bastante cerca de este. O sea, y lo hicimos, estos edificios como fue más o menos terminar dique, y yo creo que ahí surgiría la posibilidad de hacer este edificio. Venía un poco de lo mismo, ¿no? Estaba dentro de los del área de rehabilitación preferente, pero ya la comunidad cuando nos contacta
pues han visto el ejemplo de lo que se ha hecho en Dique, ¿no? Y sobre todo, pues también se les ayuda un poco a conseguir las ayudas del Plan Renove y demás. Aquí sí que tenemos la sensación un poco, ¿no?, de que las administraciones, por lo menos las cercanas, ya no están tan entusiasmadas con la idea, porque sí que nosotros hemos sacado la conclusión de que este edificio en principio fue como más, o esta intervención fue más ambiciosa, y sí que se nos pararon un poco los pies. Y bueno, luego, pues en verdad es una intervención planteada de forma muy parecida a la de Dique, pero bueno, en realidad es muy distinto. O sea, también tanto el resultado como, bueno, son edificios distintos, aunque se parecían en muchas cosas, son distintos, y también nosotros pues, nos enfrentamos de una manera diferente, ¿no? Antes os decía lo de las terrazas, aquí era imposible plantear que pudiésemos sacar terrazas en todas las fachadas, pues porque básicamente pues eso, habría que haberlo hecho en todas las fachadas. Entonces aquí lo que planteamos, bueno, también el edificio era distinto, planteamos como una intervención más respetuosa con el mismo, que era un edificio que tenía bueno, pues tipológicamente y por las fachadas y así, era un edificio como que merecía más la pena respetar, a pesar de que el estado de conservación del mismo pues era bastante lamentable. O sea, no sé, aquí ahora os enseñaré alguna foto. Esta foto, por ejemplo, no hace justicia a lo mal que estaba. O sea, parece que está mejor. Pero bueno, hay alguna. Esta es más el estado del edificio, ¿no? Tenía esa cubierta mansarda con la parte de teja arriba y luego una parte de tégola muy deteriorada en la parte baja de la mansarda. Las fachadas estaban fatal, pero bueno, se ve el porte del edificio, es otro tipo de edificio, ¿no? Entonces nosotros desde el primer momento lo abordamos de otra manera, ¿no? Una manera probablemente más respetuosa. Y bueno, este edificio también en la factura constructiva, luego nos encontramos con un edificio mejor, en origen, la historia es muy parecida a la de Dique, o sea, se repite, esto es curioso además, en los dos edificios. Era un edificio que fue una villa de los ingenieros del ferrocarril, tenía una planta baja, principal y una cubierta mansarda también, en origen, porque vimos algunas fotos, algunos propietarios todavía tenían alguna foto antigua del edificio, y luego se le habían añadido 3 plantas vivideras más en las plantas superiores, ¿no? Luego se había reproducido, al convertirlo en edificio de vivienda colectiva, se había reproducido un poco la cubierta mansarda y bueno. Y bueno, cuando nos enfrentamos al edificio sí que se veía pues eso, que la factura constructiva era mejor, en este sentido las cimentaciones eran mejores, o sea, incluso en Dique hubo que plantear refuerzos en cimentación y demás, unas vigas perimetrales que atasen todo el edificio. Aquí valía con las soluciones de proyecto, que sí que es verdad que solemos plantear en todos estos proyectos, planteamos drenajes perimetrales y así, en la medida de lo posible lo que intentamos es que el edificio pues, mejore lo máximo posible, como os he dicho antes, ¿no? Dentro de que pues, a veces pues, no podemos intervenir en todo lo que quisiéramos, ¿no? Y a veces para solucionar todas las problemáticas que te encuentras aquí, pues tendrías que intervenir también en las plantas bajas, que en este caso están habitadas y demás. Este edificio tenía, bueno, al principio, el estado previo a la intervención, que aquí veis un poco cómo era. Estas son las plantas que corresponden un poco con lo que os he dicho de que fue villa de los ingenieros del ferrocarril, que es las plantas inferiores. Tenían la planta baja semienterrada, o sea, en realidad es como un semisótano, o era como un semisótano, y se accedía de manera independiente. Luego en la planta baja, pues tenía, la planta baja era la principal, o sea, tenías que subir unas escaleras para acceder. Entonces, bueno, tenía unos problemas de accesibilidad también evidentes, y aunque tenía unos núcleos de comunicaciones más grande, al venir de esa rehabilitación de una villa antigua, las plantas inferiores tenían una altura libre muy, muy, muy grande, entonces al final
las escaleras que había que meter pues tenían un desarrollo muy grande, y en este caso eran compensadas en el estado previo, y luego ya las plantas superiores sí que eran como más normales, con núcleo de comunicaciones. Bueno, esto lo que nos llevó al final es a plantear también que teníamos la necesidad de volver a plantear un núcleo exterior, ¿no? Un poco siguiendo el esquema de dique, pero aquí, claro, no teníamos la baza de las terrazas, o no era tan fácilmente planteable. Y bueno, sí que planteamos entonces que ese núcleo sirviese un poco como pues para resolver las problemáticas que encontramos en el edificio a nivel de pues, ausencia de tendederos y ausencia de espacios comunes y demás. Entonces, lo planteamos en un anteproyecto de una forma más ambiciosa, o sea, era un cuerpo mayor y así, y ahí es donde os decía que se nos paró un poco los pies y ya lo tuvimos que llevar un poco a... O sea, lo tuvimos que reducir de dimensiones y también pues se redujo un poco todos los servicios que aporta el edificio, ¿no? Es verdad que tiene unos espacios comunes que sirven de miradores incluso, de espacios de tendido y así para las viviendas a los que no podíamos dotar de tendederos. Y luego arquitectónicamente pues sí que planteamos que fuese un elemento contemporáneo, ¿no? Que estableciese un diálogo con el resto del edificio que pretendíamos pues, respetar bastante más en su... ¿no? Porque ya habéis visto cómo son las fachadas. Las fachadas están totalmente, toda la envolvente está rehabilitada o está transformada. Está aislada mediante SATE, 10 centímetros de SATE, pero bueno, se reproduce un poco lo que son todas las molduras y demás, un poco simplificado, ¿no? Pero se reproduce un poco el edificio, pues bueno, las fachadas existentes anteriormente. Sí que es verdad, la mansarda también se rehabilita con zinc, o sea que son cosas como bastante costosas también en la intervención, y luego pues normativamente las cosas que tenemos que... Bueno, se aprovecha un poco, ¿no? A veces o las necesidades normativas pues para plantear elementos pues como las defensas anticaída y así, que por el tamaño de las ventanas pues sean necesarias, pues todas esas pues se plantean como con unos elementos contemporáneos, o las propias protecciones de vistas para el tendido y así, pues se plantean un poco como un guiño contemporáneo, ¿no? Relacionado un poco con ese cuerpo nuevo que hacemos, ¿no? en la parte trasera para resolver la accesibilidad, que bueno, un poco como en el caso de dique vuelve a servir para resolver la accesibilidad, para plantear las placas solares, o sea, lo que es la acumulación, espacios de toda la centralización de contadores, todas las instalaciones también que tenemos que acabar metiendo nuevas cuando hacemos estas intervenciones, que al final nos ha llevado siempre muchísimo trabajo intentar ordenar lo máximo posible, ¿no? Todo, pues eso, los tendidos de gas a todas las viviendas, en este caso eran 28 viviendas con 4, o sea, con orientaciones en las 4 fachadas. Quiero decir que era una situación bastante más complicada que en dique, y solemos utilizar no sé si luego también me dará tiempo a hablar un poco de eso, ¿no? Pues solemos utilizar todo ese tendido de instalaciones y así, pues bueno, para intentar hacer arquitectura también con eso, no sé cómo ordenarlo lo máximo posible. Bueno, que en este caso también el hecho de pintar el cuerpo de este color turquesa, pues venía un poco de eso, ¿no? Unificar todo en un color que nos permitiese, ¿no? Que todas esas situaciones que se iban a dar ahí, todo ese tendido, todas las instalaciones que al final iban a acabar siendo vistas y sabíamos que iba a tener que ser así, pues por motivos económicos, pues quedasen también lo más integradas posibles en el diseño, ¿no? En este caso es un cuerpo de escalera exterior también. Esto es muy importante por cuestiones de incendio. Este era un edificio que tenía una altura de evacuación muy grande, y a diferencia del de dique, eso complicaba mucho la solución de incendios, porque tenía que tener una resistencia a fuego de R90. Y claro, cuando las escaleras exteriores en teoría no tienen que estar protegidas, pero si hay huecos que no cumplen pues, el SI2, no sé si no cumplen, hay huecos cercanos a esa estructura, pues claro, el problema que tiene es que la llama en un caso de incendio va a estar
va a estar afectando la estructura. Entonces tienes dos opciones. Una opción es pintar los pilares que no cumplen las distancias mínimas requeridas por SI2 o las pintas o las proteges a fuego, en este caso con pintura, por eso se puede pintar. O si no, pues lo que en este caso, porque ya os digo que esto era R90 y hubiese hecho que hubiese sido completamente inviable, porque además también habíamos elegido un esquema estructural con unos pilares como muy livianos y bueno, y esto todavía hacía que había más presencia de elementos a proteger, ¿no? Entonces, aquí lo que planteamos es una solución distinta que fue sectorizar, por un lado, proteger las escaleras con unas pantallas para llamas en las zonas a las que las ventanas pues, estaban muy cercanas y luego sectorizar un poco las salidas a la escalera mediante pues, puertas existentes a fuego. ¿Sí? En Dike la opción fue pintar o proteger con pintura bueno, no sé si me estáis oyendo bien, ¿no? Porque igual me estoy alejando mucho del micrófono. En Dike la opción fue pintar porque era R60, entonces era como bastante más llevadero y lo que hicimos fue los pilares que no se encontraban a la distancia requerida por SI2, por la sectorización, pues los pintamos a R60 e incluso luego planteamos una franja de seguridad de R30 también. Esto parece una tontería, pero es que es súper costoso. Aquí digamos que más o menos el 10%, 15% de la intervención se lo ha llevado la protección de incendios. Estas cosas tienen su importancia luego en la realidad, porque son las que pueden hacer viables o no estas intervenciones, que encima ya están planteadas. Pues eso, pues son exteriores también y el hecho de que sean escaleras exteriores pues nos suele ayudar, o sea, lo planteamos también como una forma de que ayude, ¿no? Pero digo, a abaratar. Y bueno, también es verdad que en esta intervención pues de las experiencias vas aprendiendo y así, y las escaleras están como, bueno, se utiliza esta chapa perforada y así, ¿no? Que por un lado pues genera también una cierta composición en el cuerpo y luego también permite pues, que las escaleras, a pesar de estar completamente ventiladas y ser exteriores, pues están como bastante más protegidas. En este edificio, digamos que entraría, o en este cuerpo de escaleras entraría menos agua que en Dike 2. No es que no pueda entrar agua, puede entrar perfectamente, pero bueno, estas cosas vas aprendiendo lo que te va a ayudar luego, sobre todo cuando los vecinos vayan viendo, ¿no? lo que les estás haciendo, porque realmente son, ya os digo, son intervenciones en viviendas habitadas y bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta en la realidad porque te genera también bastantes fricciones con los propietarios, pues eso, en este caso eran 28 propietarios y luego también aquí nos ha tocado pues trabajar con comunidades bastante, por la zona en la que hemos trabajado y así, pues eso, con casuísticas bastante complicadas en muchos casos, ¿no? Este es un edificio también, antes estaba diciendo, está muy ayudado, casi pues, al 50%, y aquí el presupuesto sí, de obra sí que fue mayor. Y bueno, y así todo tuvo mucha complicación también en obra. De hecho, antes, bueno, algunas otras veces que lo hemos presentado, solemos empezar como con una introducción, ¿no? Pues diciendo que el edificio realmente nunca se llegó a acabar como lo habíamos planteado. También se metió luego la pandemia por el medio, después de 2 años de obra. Y bueno, y algunas cosas pues no se llegaron a ejecutar como, sobre todo en cuestión de detalles y así como nos hubiese gustado. Pero bueno, sí que pensamos que por lo menos el resultado es suficientemente digno para lo que... Y luego tiene, para nosotros a veces en el estudio, la sensación que nos da es que casi es más redondo en cierta manera que el de Dike, por lo menos conceptualmente para nosotros, no lo sé. Luego es verdad que el de Dike, pues con el tema de las terrazas y así, pues es otro. La transformación también que ha generado en las viviendas de Dike, pues es de otra escala, eso es así. Pero bueno, aquí en principio la intervención, pues eso. Ya veis, las fachadas principales pues se respetan, se mete una franja como un poco, bueno, con algunos toques contemporáneos y así, ¿no? Pues este zócalo más oscuro, lo demás, pues eso. Las fachadas en blanco, con el cuerpo turquesa un poco, ¿no? Y
esos detalles como contemporáneos en el resto del edificio, ¿no? Que unifican un poco todo. Y bueno, otra vez eso, lo que os decía antes, ¿no? Bueno, algunas fotos de obra. Se puede ver en los acumuladores en cubierta y así, la volumetría del cuerpo, dentro de que es un cuerpo de dimensiones bastante modestas, tiene mucha altura, eso sí. Y luego hay un pequeño gesto ahí volumétrico en la cubierta, ¿no? También que hemos ensayado en otros proyectos y que, bueno, que busca un diálogo con la mansarda existente y así. Luego, al principio ponía una cita de Luar, que hablaba sobre eso del placer de no ser visto, ¿no? Es un poco lo que solemos decir de esta intervención. Por un lado, el cuerpo en el que más sacaríamos hecho los arquitectos lo hemos metido en la parte que menos se ve. El edificio tiene mucha visibilidad desde Bilbao. Yo no sé si os habéis fijado alguna vez, pero se ve desde muchas partes. Incluso cuando vas a entrar en el Euskalduna, ves la fachada, o desde Deusto y así. Pero el cuerpo en el que hubiésemos sacado pecho está situado, y es algo que nos gusta también, ¿no? Un poco la intervención contemporánea queda como escondida y siempre, ¿no? Es como, no pretende ser la más visible. Aunque luego, bueno, se ve desde el acceso, porque esto está situado entre el acceso a los nuevos accesos a Bilbao y el tren de cercanías. Aquí algunas fotos de ambas intervenciones. Y bueno, eso es un poco todo lo que se refiere a las intervenciones de los edificios, ¿no? Nos suele gustar hablar un poco del tema este de transformación y de rehabilitación, ¿no? Pues un poco por todos los condicionantes que os he estado contando, que no sé si podría haber abundado más también, sobre todo los condicionantes normativos. En este caso, los más fuertes han sido de incendios en ambos edificios, ¿no? La protección frente a incendios, pero bueno, al final es verdad que a veces estás bordeando situaciones que son un poco, no voy a decir absurdas. Además es verdad que la protección de incendios es evidentemente un tema muy importante, ¿no? Pero se dan situaciones que son un poco contradictorias, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, pues eso, las escaleras cumplen R90, pero luego has intervenido en las viviendas. Bueno, siempre intervenimos en las viviendas en la medida de que es necesario, porque a veces en una obra de estas pues salen bastantes cosas para reforzar y demás, y eso sí que está hecho en ambos edificios, sobre todo en el de Cuesta Olaveaga, pero en realidad no se ha intervenido en las viviendas y bueno, hay como una descompensación, ¿no? entre una cosa y otra. Y lo que sí que pensamos siempre es que habría que hacer, ¿no? Que habría que preguntarse si no habría que hacer un esfuerzo en racionalizar las soluciones, ¿no? de adaptación normativa para el caso de estas intervenciones de rehabilitación y de transformación, porque muchas veces, o sea, las mismas normativas pues hacen, o la aplicación de las mismas, ¿no? Hacen viables muchas de las intervenciones, ¿no? Y solemos poner como ejemplo, nosotros miramos mucho a Francia, porque estos debates llevan como sobre la mesa mucho tiempo y sentimos que sí que han avanzado bastante más, ¿no? Tanto en debates sobre la importancia de la transformación y rehabilitación del parque edificatorio construido, que luego evidentemente a ellos también les llevan a plantearse este tipo de cuestiones de cómo se debe hacer, porque bueno, normativamente al final estamos todos en un ámbito normativo bastante similar. O sea, y luego también, pues eso de reversibilidad y cómo deberíamos construir, ¿no? La vivienda nueva, ¿no? A nivel de construir reversible y demás. O sea, plantear que la vida de las edificaciones, pues probablemente, aunque las hayas planteado como oficinas, pues acaben siendo edificaciones residenciales y demás. Entonces, bueno, creo que en ese sentido sí que tienen están más avanzados, ¿no? Y algunos ejemplos, por ejemplo, en Francia ahora tienen un permiso de innovar que al final permite hacer edificaciones sin un uso primero definido. O sea, es una cosa que aquí dices, ¿cómo? O
sea, que puedas plantear una edificación, ¿no? Que luego al final acabe siendo vivienda, oficina, en función un poco de las necesidades de su vida posterior, y no lo tengas que plantear eso tampoco desde el principio, que lo puedas plantear como, bueno, además es que lleva a debates como muy interesantes, ¿no? Que es cómo debemos construir esos edificios híbridos, ¿no? Pero bueno, lo que también lo que solemos utilizar estas charlas es un poco para hacer, pues bueno, una apología de la transformación. O sea, nosotros pensamos al final que, bueno, no pensamos, es evidente que nuestras sociedades han construido más en las últimas décadas que en todos los siglos anteriores, y que hay un parque de edificación inmenso que muchas, bueno, que de muchas formas al final acaba quedando en desuso, a veces con usos inadecuados, y pensamos que la vía para, pues bueno, básicamente por una cuestión de sostenibilidad, de recursos y demás, la vía para darle una nueva vida a esas edificaciones, pues es la de transformarlas, no es desde luego la de derribarlas y volver a construir edificaciones nuevas, ¿no? O sea, pensamos que hay poco debate sobre cómo se debe hacer eso, porque pensamos que tiene que ser sostenible, que tiene que ser económicamente también viable, pero que tiene que ser inventiva y atrevida. O sea, que hay que darle una vuelta, ¿no? Para pensar cómo puede ser eso, ¿no? Y pensamos que se ha hecho bastante, bueno, además pensamos que hay una falta de interés en este tipo de edificios, ¿no? Como los que os hemos presentado, ¿no? Porque al final todo es una carrera por la optimización de resultados, por la maximización del beneficio económico, y en realidad eso pues hace que desvíes la atención de la ciudad vieja, de la ciudad existente, que luego por otro lado nos parece que es la que luego conserva todas las emociones, ¿no? De la ciudad, o sea, realmente, ¿no? Y sí que pensamos que se ha hecho poco, pues para enmendar todo, pues todo el desfile de garantías, de etiquetas, de certificaciones, pues que hacen falta para transformar estos edificios. Es algo que hace que muchas veces ya se plantee como que el fracaso se plantea antes de estudiarlo seriamente, si son viables estas intervenciones o no. Yo creo que el ejemplo antes os he puesto el de la Cata Universal, ellos sí se han demostrado que es viable. Es verdad que, bueno, las situaciones que os hemos presentado nosotros no son ni parecidas a las de ellos. Nosotros hemos intervenido en edificios privados, ellos intervenían en edificios públicos que pertenecían al Estado, con inquilinos. Es verdad que ni siquiera los sacaban. Bueno, no sé si conocéis un poco las intervenciones, supongo que sí, esto lo damos por supuesto ya. Pero ni siquiera los sacaban de las casas, pero bueno, eran edificios que en principio se pretendía derribar y volver a construir, y ellos demostraron que no es que no fuese necesario hacerlo, sino que lo lógico no era hacerlo. Y bueno, es un poco, ¿no? Es la forma de pensar, y por eso solemos guardar una parte, ¿no? De nuestras charlas al final, o cuando nos ha tocado hablar de este tipo de intervenciones, pero sí relacionadas también con todas las intervenciones de transformación que hacemos, pues un poco pues solemos dejar solemos hablar un poco de esto, ¿no? Al final, lo que queremos decir es que el conjunto de edificaciones construidas, ¿no? Hoy en día, pues es como una metaestructura habitable, ¿no? Que bueno, igual tienen pocas características en común: un pabellón industrial, una nave industrial, un villorrío en una montaña, o yo qué sé, una barriada de vivienda obrera, pero todo al final es como, bueno, tienen en relación, ¿no? Pues si están en desuso o en un estado inadecuado, ¿no? Pues tienen, bueno, se constituyen o tienen como relación, pues eso, que constituyen un marco potencial para generar una transformación, ¿no? Y hacer que se pueda vivir otra vez, trabajar, comerciar y pues, almacenar, cultivar en ellos. O sea, y solemos decir, generar una habitabilidad potencial claro, en el bosque, en una colina, en un solar de una ciudad. O sea, ha sido el trabajo de los arquitectos siempre, pero ahora creemos que debe ser también el trabajo de los arquitectos, pues generar esa habitabilidad potencial en los edificios existentes. O sea, al final los tienes que analizar como analizabas como analizabas el entorno de
del bosque o del claro o del solar urbano, o sea, con sus restricciones, con su volumen, restricciones materiales, su relación con la luz solar, con la ventilación, sin más, o sea, analizarlos y al final facilitar su transformación. O sea, en realidad como arquitectos yo creo que por formación estamos preparados para ellos. Y al final desde un punto de vista medioambiental, pues forman una estructura, ¿no? una megaestructura de habitación, ¿no? que representa una oportunidad sin precedentes para albergar actividades humanas. O sea, y bueno, lo que sí que pensamos es eso, que todo ese costo excesivo y complicación que se señala habitualmente, pues no debe ser el motivo para frenar esos procesos de reutilización sistemático. Y que se deben de considerar todos estos espacios, pues eso, sin apriorismos, ni negativos ni positivos. O sea, los edificios disponibles como lo que son, como un espacio de habitación potencial, con características más o menos restrictivas, pero bueno, que hay que analizar, diagnosticar, descifrarlos y bueno, y sin aplicarles, creemos, los cuadros normativos de la nueva construcción, ¿no? Pues siendo un poco más, sino ir armados pues con una metodología nueva, ¿no? Una forma de intervenir nueva. Si os hubiésemos hablado igual de otros proyectos, pues os enseñaríamos también otras cosas, ¿no? Pero bueno, estos son los de vivienda y eso. Pero lo que creemos es que sí que se tiene que dar un debate y que nos tenemos que dar todos como unas nuevas herramientas, ¿no? para esto. Y esto todo nos viene básicamente por una cosa Nosotros no pretendíamos, cuando hicimos el estudio, no pensábamos que nos íbamos a dedicar a la rehabilitación o a la transformación, y ahora más o menos el 80% de los proyectos, no solo hacemos esto, o sea, hacemos proyectos de obra nueva también, y hacemos muchas unifamiliares y así, pero básicamente el 80% de los proyectos en los que trabajamos en el estudio son de transformación, o sea, de rehabilitación, nosotros les llamamos de transformación. Y bueno, desde trabajar en ruinas históricas, o yo creo que tengo unas fotos aquí que ilustran esto, ¿no? Pues esto, o en naves industriales, esto, por ejemplo, es un espacio que estamos ahora, bueno, esperamos empezar dentro de poco con la obra que está en Solaluz. Era una fábrica de armas y ahora va a ser un espacio público, o sea, y básicamente aquí también nos llaman para tirar el edificio y hacer una plaza, y nosotros lo que planteamos es, pues vamos a reutilizar el edificio, por lo menos, ¿no? Ya veis qué edificio, ¿no? Para hacer un espacio público cubierto, abierto, con la misma estructura del edificio, ¿no? Y a veces la solución más fácil, bueno, a veces no, la solución más fácil sería tirarlo para nosotros. Sí, la más fácil, sí, ya te lo digo que sí. Pero al final, pues bueno, esto sería una vista, es bastante vieja, pero de la fase de... Esto, por ejemplo, es lo contrario, son edificaciones residenciales convertidas en un centro cultural, que estamos haciendo ahora también con muchos problemas económicos, pero bueno, ahí estamos intentando salvar el edificio, o que es el que os enseñaba antes de Ayaraldea también, que es una intervención en una nave industrial, como una intervención muy ligera, así, que es igual la forma que tienes de intervenir. Aquí también hay un esfuerzo para adaptar, para cumplir la normativa de forma imaginativa y que cuadren los números, porque esto es para una sociedad, bueno, para una cooperativa de iniciativa social con muy poco dinero. Prácticamente se ha hecho con crowdfunding, se ha hecho en Ausolan, que diríamos aquí, o sea, con trabajo comunitario, otra cosa que es súper complicada de hacer una obra arreglada normal, porque te genera un montón de inconvenientes, pero bueno, si no se hubiese hecho así, no se hubiese hecho. No sé. Y bueno, eso es un poco el tema, ¿no? En este sentido también, bueno, acabar diciendo, nosotros estamos planteando también un sistema un poco, ¿no? En el sentido este que decíamos de intervención en edificios existentes y demás, pues estamos planteando como una especie de sistema modular estandarizado, ¿no? Para rehabilitar edificaciones existentes. Sobre todo lo orientamos un poco a la tipología de vivienda obrera, ¿no? Que es un sistema que se llama Habita, que lo tenemos ahora, bueno, en última fase de desarrollo. No hemos traído las últimas vistas, porque estas son de una conferencia anterior, pero bueno, es un sistema como un poco para sistematizar lo que hicimos en Dique, pero bueno, estructuras de madera, y así teniendo en cuenta la sostenibilidad y teniendo en cuenta nosotros también trabajamos mucho
madera. También por eso lo adaptamos un poco a vivienda obrera y así. Y es seguir un poco el ejemplo ese que os decíamos de la Catoni Basal, de, ¿no? Esto es sí, intentar generar una transformación lo más grande posible, ¿no? Con terrazas, no solo exteriores, sino miradores, balcones de invierno, terrazas de invierno, bueno, sin más. Este es un tema igual para otra charla, ¿no? Y hay unas vistas aquí. Y bueno, sin más. Luego nos genera algunas reflexiones también que son bonitas, ¿no? Del reto que supone esto de la transformación a nivel histórico y patrimonial, ¿no? Por lo menos intentar preservar todos los estratos, ¿no? de la historia, tanto de la ciudad como, ¿no? Y bueno, eso es algo que igual este sí que es tema de otra charla, ¿no? De la relación sobre todo de la arquitectura con el tiempo, de nuestra arquitectura con el tiempo, ¿no? Pero bueno. Curiosamente, otra de las cosas que solemos decir es, a esto te llamamos estos sistemas estandarizados para resistir al estándar, podemos decir. Porque sí que pensamos que reutilizar todo este parque edificatorio y demás es en cierta manera, resistir al estándar, ¿no? Y apelar un poco a las emociones, eso que os decía antes, de la ciudad vieja, ¿no? De no derribarlo todo y volver a hacer estas ciudades impersonales que hacemos hoy en día. Cerrar la charla. No sé cuánto tiempo llevamos y así. Bueno, en principio, o si hay preguntas así sobre las intervenciones y así, no sé. ¿Quieres preguntarle algo? La última que ¿esto qué es? ¿Estáis pensándolo para es un encargo o para un... No, esto ha salido del propio estudio, esta idea. Hemos hecho tenemos un sistema de ampliación de aceras también, se llama Parques, lo hicimos hace bastantes años. Estas cosas normalmente las suelen salir en proyectos. Y luego lo que pasa es que siempre te queda, como hacemos cosas muy modulares y muy estándar, siempre dices, joder, esto lo podríamos reutilizar 1000 veces. Y de hecho este parque salió yo creo que fue en el 2014 o así también en la crisis, pues como una forma de intervención rápida pues para mejorar lo que se está haciendo, luego se ha hecho ya en todos los sitios, ¿no? O ves por toda Europa, ¿no? Quitar plazas de aparcamiento de forma rápida para generar o para hacer peatonalizaciones y demás. Entonces surgió así y luego en realidad además fue un proyecto en Sopela que por un cambio político pues no se llevó a cabo porque teníamos fecha de inicio de obra y demás, pues hubo cambio de esto y se quedó parado, no lo habíamos hecho nunca y luego pues lo metíamos en nuestros proyectos. Yo creo que lo que os he enseñado de Ayaraldea, había aquí una sonometría al principio que salía el sistema Parques porque está planteado, pues porque perfectamente alrededor de ese pabellón industrial, que lo queríamos sacar también fuera a la intervención, pues planteábamos quitar las plazas de aparcamiento mediante nuestro sistema, pintando y demás. Lo solemos sacar mucho. Ese sistema lo presentamos a unas ayudas de esta chapa, para deciros que lo presentamos a unas ayudas de gobierno vasco y que las conseguimos, y entonces ya lo que hicimos sí fue como una especie de industrialización del sistema, o sea, ya probarlo verdaderamente, y sí que hemos tenido lo hemos instalado en un proyecto nuestro y luego pues ahí se ha quedado un poco el asunto. Pero sí que se hizo un manual y de todo, además iba ligado a procesos participativos y demás. El sistema de ampliación de acera tiene un montón de elementos, tú los puedes combinar como quieras, y luego encima también teníamos como un tema que eso lo hicimos con Urbanbat, que ellos se encargaban un poco de la parte esa de procesos participativos y así, porque nosotros sí que solemos hacer bastantes, pero siempre decimos que no es nuestra. O sea, nosotros somos arquitectos, o sea, realmente, y la parte le damos mucha importancia, pero normalmente lo solemos hacer con compañeros que están especializados en ello, ¿no? Y que se dedican básicamente más a eso. Y entonces, pues eso, pues sí,
empezamos con ese sistema y entonces, bueno, pues ya le hemos cogido como el gusto a plantear ese tipo de historias. Entonces, este de Habita también lo presentamos a unas ayudas de gobierno vasco y nos las concedieron. Y estamos haciendo el desarrollo un poco con esas ayudas. Sin tener, realmente no sabemos si luego acabará teniendo salida, bueno, esperamos que sí, pero es difícil, ¿eh? Porque el sistema de ampliación de aceras lo hemos tenido aquí en Bilbao, por ejemplo, nos dijeron para instalarlo vamos a hacer 10 por lo menos, hacemos. Y luego, pues, las cosas acaban, muchas veces, pues acaban en agua de borrajas. Listo. Nosotros también, bueno, somos un estudio pequeño y siempre estamos con lo que tenemos normalmente para ir sobreviviendo, pues vamos tirando. O sea, tampoco, igual, pues eso, no lo hemos vendido lo suficiente también. ¿Tenéis aplicado en algún sitio? Sí, en la Rabecho está. En una aplicación que no es la más conveniente para el sistema, pero un parking de autocaravanas que tenemos en la Rabecho. Pero ese es el de aceras, ¿eh? Ese es el de aceras. No, el de Habita está en desarrollo todavía. Ese está todavía en desarrollo. Es Habita. No, Habita. Pero el Habita no lo habéis probado. No, todavía no. Pero tenemos que hacer una especie de mock-up, o sea, de lo que, hasta donde vamos a llegar ahora. Un mock-up es, ya sabéis lo que es lo que hacen en los sitios donde pueden hacerlo. Es hacer una parte de tu edificio, ¿no? Antes de empezar a construir, eso hacen los de Bruder, por ejemplo, los franceses, que antes de empezar a construir el edificio hacen una sección a escala 1:1 y así prueban las soluciones. Es algo que te da como mucha envidia, ¿no? Es una maqueta a escala real para probar lo que vas a hacer en el edificio, ¿no? Y lo plantean como una parte se lo plantean ya a la constructora antes de empezar a construir, antes de hacerlo vamos a hacer esto. Entonces, con el sistema este vamos a llegar hasta el mock. Vamos a llegar hasta el mock-up y luego todo lo que haga falta. Sí, pero eso ya, pues eso, no está en nuestra mano o no está tanto en nuestra mano. Y luego es verdad, pues por ejemplo, con el sistema de ampliación de aceras se interesaron algunas empresas y con una tenemos firmado un precontrato. Pero bueno, tampoco es que no ha tirado para adelante y tampoco estamos nosotros todos los días ahí diciendo que hay. Sí. Sí, es básicamente ampliar terrazas y luego se plantean como una serie de pluses. O sea, pero básicamente esto del sistema es la ampliación de terrazas y generar como esos espacios habitables exteriores también. Pero también hace un aislamiento porque en realidad sí. tú lo que querías es como un colchón. Como un súper tan gigante que quede espacio. Sí, pero no se descartan otro tipo de actuaciones que puedan ir ligadas al sistema, pero la virtualidad del sistema es esa. Claro, luego también es un sistema que depende, es que en cada sitio se aplicará de una forma distinta en función de lo que nos dejen o de lo que se pueda hacer. O sea, evidentemente son sistemas mucho más complicados para la aplicación real, son mucho más complicados porque dependen de otras cosas. Pero bueno, al final también un sistema de ampliación de aceras podrías decir, bueno, si esto ya no tiene ningún problema. Pero bueno, sí lo tiene, porque al final depende en a qué ayuntamiento se lo propongas o tal, encuentras una reacción u otra. Quiero decir que nos ha pasado de todo. Digo esto en las facilidades que te pongan a la hora de hacerlo. Sabemos de sitios que si nos hubiesen puesto más facilidades estaría instalado, probablemente. ¿En los polos es la imagen que se veía? Pero se ve en una sonometría. O sea, se ve en una sonometría de otro proyecto. A ver, es que esta la traemos muy centrada para estos dos edificios. Sí. Lo otro es simplemente para ilustrar un poco lo que hacemos. Creo que me tengo que ir hasta el principio de la charla.
Con esto hicimos un manual. O sea, lo que se trataba es que en realidad el sistema se podría copiar perfectamente con el manual. Estoy llegando. Aquí está, pero no lo veis. O sea, con esta definición. Veis las partes que están ahí, toda esa parte pintada en la parte delantera y trasera. Son como... Es como la intervención saliendo del pabellón. Claro, esto es una zona industrial, tiene aparcamientos, es un pabellón, naves industriales todas corridas con aparcamientos delante y detrás. Lo que se trataba es quitar los coches de esos aparcamientos y plantear, pues eso, ahí hay un sistema de terrazas y luego todo el mosaico pintado también, pues lo que nos hace es modular un poco el coste de la intervención. Pero bueno, es un sistema que tiene como muchos elementos, tiene incluso elementos pergolados, o sea, vegetación y demás, tiene como bastantes cosas. Pero bueno, no se ve, es que no... ¿Está en vuestra página web? Sí, vale. Lo que no creo que tengamos colgado en la web son los manuales y así, pero bueno. Pero bueno, para verlo por lo menos. Lo que pasa es que a veces en la web tenemos muchas menos cosas de las que nos gustaría, porque todo lleva bastante trabajo. Y esto, por ejemplo, sí que es un proyecto que no... Me lo dices y me lo dices. Sí, que no está tan desarrollado. O sea, al final somos un estudio pequeño, hacemos todo nosotros y incluso esta fase nueva de premios y demás te quita un montón de trabajo de estudio. O sea, depende de cómo tengas el equipo. Los trabajos siempre tenemos mucho, pero que no significa que vayamos como... Pues eso, trabajo tenemos mucho básicamente pues porque trabajamos mucho en los proyectos y si en obra se complican y así, pues seguimos manteniendo pues solemos decir que hacemos los proyectos 4 veces y pues en el caso de este que tengo en pantalla, pues igual de 4 son 5. Porque como está hecho, claro, lo adaptamos intentamos que quede como los hemos proyectado, pero adaptamos todo el resultado, o sea, todo a lo que nos encontramos en obra. Y este, por ejemplo, se ha hecho en Ausolán. Ausolán es que lo ha hecho gente que no es profesional, en gran parte, no todo, pero las partes de estructura de madera y así están montadas por profesionales, pero luego todo lo demás, pues eso. Esto es lo más complicado. Bueno, lo damos por terminado, que la gente ya se va. Vale, pues muchísimas gracias, Peña. Interesante, la verdad, el tema de las viviendas, porque yo ya las había visto varias veces, sí que les he pedido que las compartamos, pero me parece que es un formato interesante de ver, de cómo darle la vuelta al calcetín de las cosas, ¿no? Sí. De cuando algo existe, pues no, lo fácil, dices tú es tirarlo, pero lo fácil en realidad no es tirarlo, lo fácil es como adaptarlo, o sea, lo fácil, no para nosotros, sino lo fácil para todo lo que existe, ¿no? Y no solo lo fácil es tirarlo, sino lo fácil es hacer estas intervenciones pues como nos las estaban pidiendo, que era ponerme un ascensor. Ya, sí, claro. Y déjate de eso, líos. ponme un ascensor y déjate de líos y si hace falta que llegue a la entreplanta, o sea, al descansillo. Pero está bien que vais a hacer ahora esa fase de que nosotros un ejercicio con Coldo nos salían los que salían y que nos ampliamos, pero claro, después le dices, ¿eso cómo lo hacéis? ¿Eso dónde lo hay? Y eso, claro. Ya, pero bueno, se está haciendo bastante, ¿eh? ¿No? Y se está haciendo, nosotros, por ejemplo, ahora para el sistema Vita también estamos haciendo un poco de recopilación, que al final es como hacer proselitismo, ¿no? Es como decir, o sea, daros cuenta que esto se está haciendo en muchos sitios y alucinaríais. Algunos edificios que estáis viendo ni siquiera os dais cuenta de que, o sea, en Bélgica, por ejemplo, hay un edificio de Didier Blanc, que seguramente no conoceréis igual al estudio, son buenísimos, que ves el edificio y dices, esto es una maravilla, esto es obra nueva. No, es una rehabilitación. Que ellos a veces lo hacen con más facilidad, un poco como en el caso de la Catón y Basal, pues porque lo están haciendo en vivienda pública y evidentemente, claro, si el Estado ya te da, las administraciones públicas te dan el dinero, pues bueno, pero son muchas veces eso, son intervenciones en esto que no
que no lo dirías, ¿no? Y los mismos edificios de la Catón y Basal, si los ves ahora después de hechos, si te dice que son... Sitio de Asturias, de País Vasco, donde no, Ya. porque lo puedan ellos tocar y no. Ya. Me cuentan las cosas, pero Ya, bueno, no sé. por lo menos a mí me pasa, ¿eh? Cuando estoy estudiando con el máster, es que siempre digo, lo que hacen los ingleses, lo que hacen los no sé qué. Sí, yo digo que lo está haciendo aquí. Cosas de gestión o de... ¿no? Sí, pero nosotros solemos decir, sí que pensamos que... Claro, ya, hay que ser marciano igual para plantear hacer esto. O sea, pero yo creo que hay que ser marciano. O sea, y a ver, el camino es costosísimo para hacer esto. Además, lo que os hemos presentado, nosotros mismos no es falsa modestia ni nada, nos parece una cosa como muy, muy humilde, muy humildísima, pero al final... Ya, no acaba siendo tan fácil, pero... Bueno, pero la gente de Dique, por ejemplo, yo sé que sí, la gente que sí, vive pero... en Dique está muy contenta. Hay de todo en todos los sitios, pero la gente de Sí, Dique, por sí, ejemplo... pero no puedes decir tampoco que el ejemplo haya hundido, ¿entiendes? Eso es lo que quiero decir, que tampoco resulta, no tenemos nosotros tampoco la percepción de que sea tan fácil. Bueno, sin más, suelo decir que no quiero hacer este tipo de comentarios, porque lo que se trata es de lo contrario, es de... Pero lo que es todo esto, y eso es un poco el final de la charla, esto es un melón al que le tenemos que hincar en diente todos, porque es así, y va a tener que ser así. Y yo eso estoy convencido. O sea, el que crea que va a estar, bueno, no sé, y la mayoría de los arquitectos, pues ya te digo que nosotros no es una cosa que hayamos buscado. O sea, de hecho, nos pasamos 10 años trabajando en obra nueva cuando estábamos, bueno, esos 10 años, ¿no? Bueno, los míos fueron 10, sí, sí. Pero que había trabajo, había incluso movilidad laboral y hacíamos todos vivienda colectiva, para mí de una calidad muy, muy, muy escasa, pero la hacían, bueno, incluso ahora con el tiempo tengo percepción de que todavía es más escasa de lo que era en el momento. Pero bueno, sin más. Lo que quiero decir con eso es que no pensábamos nosotros que nos íbamos a dedicar a la rehabilitación o a estar, pero que luego al final, hoy en día, es lo que hay. Y luego también es verdad, tenemos un bagaje ideológico nosotros y pensamos que tiene que ser así, eso también es verdad. Pero bueno, que eso es lo que nos lleva, por ejemplo, lo que os he puesto el ejemplo de la fábrica de armas esta de Solaluce, que es verdad que nos llaman para hacer una plaza, o sea, nos llaman para hacer una plaza, para plantear una propuesta que incluía tirar todo el edificio. Entonces tú ves el edificio y dices, ¿visto por qué no lo vamos a aprovechar? Si tengo una estructura aquí que es maravillosa, la voy a aprovechar para hacer un espacio público cubierto a un coste moderado. Eso. Eso es. Pero como estudio de arquitectura es mucho más sencillo decir, lo tiro, tabula rasa y listo. Eso ya os digo que es así. Pero yo creo que los arquitectos deberíamos tener un poco, ¿no?, esa... Pero luego se pueden hacer, sí. Dices, si consigo convencerles de no tirar las cosas y al final, digo, y con el mismo presupuesto me dejéis hacer, al final podemos hacer muchas cosas más interesantes con el mismo dinero porque hemos mantenido, claro, no tenemos que construir una nueva estructura, no gastamos dinero en demoliciones y el resto del dinero lo podemos usar para esto, que puede ser equipamiento, que puede ser no sé qué, nuevos usos, nuevas historias y tal, que complementen a lo que ya estaba, pero tirarlo para hacer algo parecido pero que me da, pues igual es un poco como... Por eso digo que luego lo encima, fácil no es. Y luego encima la reflexión esa que hacíamos al final de la charla. Y luego apelas también un poco hasta la memoria. O sea, nosotros al mantener esto es la fábrica de armas de Solaluce, que es como quien dice, es una fábrica que está ahí metida en medio del pueblo, de armas. Nosotros solemos decir que the war is over, ¿no? Ahora que hemos llegado nosotros ya es... Pero eso, al final... ha tenido mucha importancia en todo el municipio y nosotros lo que estamos haciendo es reproducirla ahora, ¿no? Pues manteniendo la estructura, le ponemos como unas cubiertas translúcidas y así y reproducimos todo lo que es la fachada de la fábrica. O sea, es como dejar la memoria, o sea, tener un espacio público cubierto y dejando la memoria de lo existente, ¿no? Sí. Que incluso lo queremos llevar hasta el extremo de... Bueno, está muy bien.
No me quiero hace unos años habrían tirado seguro, pero yo creo que vamos evolucionando un poco. Es que vamos a tener que evolucionar. Lo que decimos es que vamos a tener que evolucionar. Eso es así. Y yo creo que en otros sitios, por eso, yo ponía el ejemplo francés y yo sí que creo que hay que mirar a los sitios donde están haciendo mejor o van, no sé si adelantados es la palabra, pero pues habrá que mirar y ponerles como ejemplo también. Venga. Gracias Pues, Gracias. Casi 2 horas, ¿no? Sí, no, sí, yo tenía para ti.